Buen día, Lick, Oscar, compañeras y compañeros. Mi grupo está formado por Mauri Villagrán, Floridalma Ramos, Paulina García, Paola Hernández, Diego Istos y su servidor, Eric Vázquez. Nosotros como grupo tenemos a bien discernir el tema de los impuestos. Y sé que los impuestos son una cantidad monetaria que cada persona, empresa o entidad legal con fines de lucro debe de pagar al Estado. Y este lo utiliza para costear las necesidades colectivas de la nación. En nuestro sencillo trabajo analizamos el tema de los impuestos y nuestro objetivo es explicar de manera práctica cómo funcionan, las formas de financiar al gobierno. Estudiamos la asignación de los recursos para cumplir nuestro propósito. Explicamos de manera muy corta pero sustancial determinados temas, siendo esto: el gasto público debe ser controlado muy bien por un gobierno prudente y cauteloso, y se debe procurar que la cantidad de gastos no exceda la cantidad de ingresos. La recaudación fiscal o los ingresos del gobierno son los impuestos pagados por los contribuyentes y el encargado de recopilarlos es la SAT. Los gastos abarcan todas las erogaciones de dinero hechas por el sector público y tanto los tres organismos del Estado, los gobiernos municipales, las entidades nacionales y todos los proyectos y programas total o parcialmente financiados con recursos públicos. Cuando el gasto público excede la recaudación fiscal, el gobierno se endeuda y cae en déficit. Para cubrir el déficit, una parte del dinero de la recaudación de cada año se utiliza para pagar las deudas suscritas en el pasado con entidades financieras ajenas al gobierno. El presupuesto balanceado. El presupuesto balanceado es un plan que divide los ingresos y gastos de diversas categorías y toma en cuenta todos los gastos y las necesidades de una nación de referencia. Se espera que los ingresos sean mayores que los egresos. Pienso que la política fiscal es parte de la política económica que involucra al Estado y sus componentes al gasto público y los impuestos, y el objetivo de esta es mantener una economía creciente con mucho empleo y una tasa inflacionaria muy baja. La terminología fiscal dice que es un hecho grabado, es el resultado de la actividad sujeta al impuesto. Si decimos que el impuesto sobre las utilidades de las empresas grava el resultado de la actividad empresarial, la incidencia de los impuestos determina en quién recaen estos en última instancia. Si tenemos a un empresario y vemos detenidamente sus ventas gravadas, el impuesto recae en el consumidor final. El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava las utilidades de una persona, de una empresa o de cualquier identidad legal, y es un eslabón importante dentro del sistema tributario porque une el ahorro con la inversión y repercute sobre los mercados laborales y de emprendimiento. El impuesto al valor agregado. La verdad clara de este impuesto es que es un impuesto fiscal sobre el consumo, o sea que es financiado directamente por el consumidor. Cada empresario compra su materia prima, la procesa y en este proceso incrementa el valor de la materia trabajada como producto terminado. Además, le agrega salarios, agua, luz, teléfono, transporte, tiempo en bodega y debe de tomar en cuenta la diferencia del costo de materia prima y los gastos del proceso son las utilidades. Para mí el impuesto al comercio internacional como ejemplo es lo que se cobra como impuesto de una compra grabada y es sobre las importaciones como un pago del derecho de ad valorem que se calcula sobre el valor del costo de los bienes. La imposición de aranceles en las fronteras es una práctica muy antigua y es relativamente fácil.
controlar el ingreso y el egreso de mercancías a un país. Los impuestos a la importación han tenido más defensores que los impuestos a la exportación. El pensamiento mercantilista, que todavía cuenta con poderosos adeptos, postula que exportar es mejor que importar. Impuestos sobre el consumo y elasticidad de la demanda. Este es un impuesto que se aplica a los productos previamente estudiados. Veamos el ejemplo del Manual del Estudiante 2, que dice: si el gobierno estableciera un impuesto sobre el consumo de avena, la recaudación sería muy pobre, pero si lo establecieran sobre el consumo de bebidas alcohólicas, recauda sumas importantes. La demanda de avena es elástica. Un impuesto sobre este producto, que no se aplicará a los productos sustitutos de avena, modificará la estructura de precios relativos e induciría a las personas a consumir menos avenas y más trigo o arroz. Si la demanda de bebidas alcohólicas es inelástica, aunque suba de precios, el consumo se mantiene relativamente constante. Un impuesto sobre las bebidas alcohólicas eleva el precio de estas, pero la cantidad demandada no registra una contracción significativa. Esto sucede porque la curva de la demanda es decreciente, es decir, que los precios y la cantidad se mueven en sentidos opuestos. El impuesto sobre la tierra. Este es un impuesto que se basa de forma exclusiva en el valor de la tierra. Según estudiamos en el Manual del Estudiante, hay dos maneras de gravar la propiedad de la tierra: el impuesto sobre el valor del terreno y el impuesto sobre el valor de la propiedad, que incluye el terreno y lo que en éste se haya construido o sembrado. Y sabemos que cuando el impuesto recae sobre el valor del terreno, el costo es alto, y cuando el impuesto depende del valor de la propiedad, incluido el valor de los edificios o cultivos, las tierras ociosas pagan proporcionalmente menos que las tierras bien aprovechadas. La tasa fiscal óptima. Pienso que a través del estudio se puede diseñar e implementar un sistema impositivo óptimo para reducir al mínimo de la distorsión y la ineficiencia, porque el objetivo es aumentar los ingresos gubernamentales a través de los impuestos del mercado, y según el Manual de Estudiante 2, los impuestos de tasa baja son mecanismos de recaudación más eficientes que los impuestos de tasa elevada.